Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Buenos días, buenas noches, cualquier hora que estés mirando este podcast. Es un privilegio saludarte en el nombre de Jesús y bendecirte. Te habla tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica, y me siento muy feliz y contento de darte la bienvenida a Homiléticos, el canal del predicador. No sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un me gusta, nos dejes los comentarios y nos ayudes a crecer. En el día de hoy me siento muy feliz y honrado de tener junto con nosotros o conmigo acá a un amigo, un hermano, Itiel Arroyo, predicador, escritor, conferencista, sobre todo un hombre de Dios, alguien que el Señor utiliza con poder en la predicación de la palabra. Tuve el privilegio de compartir con él en un retiro para caballeros y en verdad es un gran honor escucharle y sobre todo escuchar sobre su testimonio y cómo Dios lo utiliza. Itiel, bienvenido. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Pues muy honrado con esta presentación que has hecho. Tengo que decir que la admiración es mutua. Fue una alegría conocerte en ese congreso y conocí al predicador lleno de talento, pero también a la persona con un corazón cercano y humilde. Y Yeuri, de verdad que me inspiras como predicador y como persona y estoy muy feliz de estar en este programa contigo y en un programa dirigido a personas que hacen una función tan importante como es predicar la palabra. Entonces me siento como en casa. Amén. Gracias, Itiel. De verdad, también es un gran honor para mí el poder compartir contigo y fui muy impactado con tus mensajes que compartiste con los caballeros allí en este congreso. Itiel, de inmediato iniciamos. ¿Quién es Itiel Arroyo? Miro aquí en tu canal de YouTube 1.150.000 seguidores Mm. en YouTube. 1.150.000 seguidores en YouTube. Es increíble. Tus mensajes llegan a millones de personas, 42 millones de personas escuchando un sermón. Entendemos que es por gracia, pero ¿quién es Itiel Arroyo? Comencemos por allí. Bueno, pues la verdad es que Itiel Arroyo es un niñito de iglesia que creció en su iglesia local. Tuve el privilegio en España de nacer en una familia donde la palabra de Dios pues gobernaba la casa, donde mi papá y mi mamá oraban y donde se me enseñó los principios del evangelio desde que era un niño. Quizá esto es lo común en muchos lugares de América, pero en España era una rareza. Entonces, nací en un contexto cristiano, un niñito de iglesia que estuvo durante muchos años sirviendo a su pastor y a su congregación en una pequeña comunidad del norte de España. Es decir, no, nunca mi pretensión fue ser un youtuber o un influencer o ponerme frente a una cámara. Mi pasión por la predicación llegó escuchando a mi pastor en mi iglesia local, particularmente también a mi pastor de jóvenes, que yo era su fan número uno. Me encantaba cómo contaba las historias de la Biblia y cómo te sumergía en ellas. Y fue allí, en mi iglesia local, donde me di cuenta del poder de la predicación, de cómo ésta me cambiaba a mí y cambiaba a las personas a mi alrededor. Y recuerdo en una ocasión, Jaurik, que estaba en un evento de jóvenes como un asistente, era un muchachito de 15, 16 años, y escuché a un predicador americano predicar con tanta pasión, con una fuerza tan impactante que yo no podía dejar de llorar, no entendía qué me estaba pasando. Y en aquel momento, todavía lo recuerdo hoy, Yeuri, dije dentro de mí, si hay algo a lo que me gustaría dedicarme en mi vida, es exactamente a esto. Porque lo que yo estoy viviendo en este momento es tan transformador que me gustaría tener el honor de participar en algo de tanto impacto como lo que estoy viendo en ese momento, ¿no? Y ahí recuerdo que tomé como mi primera decisión de quiero ser un predicador. Pero nada, sin ser atraído por
la fama, ni por el dinero, ni por la influencia, porque en aquella época, te estoy hablando de 20 años atrás, Sí, eh, ni siquiera las redes sociales eran como son hoy. Apenas Facebook y Twitter estaban comenzando, YouTube no tenía nada que ver con lo que es hoy. Y aparte, las iglesias en España eh, eran algo prácticamente minoritario, más bien pequeños puntos de misión en aquella época. Pero fui convencido del poder de la predicación. increíble, Itiel. Entonces recibiste el llamado para predicar en tu iglesia local, escuchando a tu pastor, escuchando otros predicadores que te inspiraron, te apasionaron Sí, a seguir este ministerio de predicación. Itiel, tuve el privilegio de escucharte y vi la pasión con la cual expones la palabra del Señor. Ese sermón que predicaste, mi tienda no está en venta o mi viña no está en venta, un sí. sermón muy poderoso. Y Tiel, ¿dónde nace esa pasión como predicador? ¿Dónde conseguimos esa pasión? ¿Dónde podemos nosotros nutrirnos para predicar con pasión la palabra del Señor? Mira, honestamente, considero que predicar es una pasión en sí mismo. Si tú predicas porque es una tarea, no llegarás a ser el predicador que puedes llegar a ser, porque un predicador es sobre todo un hombre apasionado por descubrir principios y verdades en la palabra de Dios y después buscar la mejor manera para compartir eso que ha descubierto con otros. Entonces, creo que necesariamente un predicador debe ser apasionado, le debe fascinar predicar. Debe estar pensando constantemente en cuándo será su próxima oportunidad para predicar, porque para mí la predicación es algo que me ha tomado el corazón completamente. Entonces, no podría pensar en otra manera de predicar que no sea apasionadamente, ¿no? Entiendo que para algunos quizá la predicación es una carga, una tarea, una responsabilidad, pero honestamente, cuando uno realmente sabe que Dios le ha llamado a ser un predicador, es inevitable arder, arder. Entonces, ¿de dónde nace esa pasión? Primero, antes de yo ser predicador, fui un receptor del poder de la palabra por parte de otros predicadores. Yo creo que los predicadores engendran predicadores. Es Wow, decir, sí, interesante esto. un predicador no nace el día del parto de su natural. Yo creo que un predicador nace el día en el que escucha a otro predicador y es impactado con el poder de la palabra y entonces dice, esto es a lo que yo me querría dedicar. Hay como un momento en el que algo se despierta en nosotros. Entonces, creo que en ese momento es cuando nace el predicador. Y es importante que predicadores engendren predicadores. Por esa razón, yo le digo a los jóvenes, a los que tengo el privilegio de predicar, que no anhelen ser influencers o youtubers o instagramers, que anhelen ser predicadores, Wow. porque muchos ahora están siendo fascinados por esta idea de que lo mejor a lo que se pueden dedicar es, bueno, pues a tener un canal de YouTube y jugar videojuegos o hacer reviews de películas o grabarse un videoblog. De hecho, las estadísticas dicen, y las vi, las del año pasado, que la profesión más deseada entre los jóvenes de todos los países de América, desde Canadá hasta Argentina, la primera es querer ser influencer en las redes sociales. Wow. No, ni médico, ni arquitecto, ni científico, y mucho menos predicador. Y yo les digo a los jóvenes que dedicarse en la vida a cosas que son meramente temporales nunca se va a comparar con dedicarse a una tarea que tiene impacto eterno. Y yo, pero estamos entre predicadores, entonces nos vamos a entender.
Si a mí me ofreciesen ahora el ser presidente o el ser, no sé, el director de una mega empresa o tener un gran puesto en una multinacional y tuviese que dejar de ser predicador para eso, diría que no. Wow, Porque yo gloria a soy, Dios. Yeuri, yo sé que estoy hablando con un I- predicador y tú me vas a Igual, entender. igual que yo, igual que yo. Me- Es, yo siento que mi recompensa eterna no puede compararse con una ganancia temporal, ni con amén. dinero, ni con fama, ni con reputación, ni con poder en este mundo. Yo sé que cuando estoy predicando, si una vida es salvada con el poder de la predicación del Evangelio, mi recompensa eterna está asegurada. Amén. Y yo vivo con esa convicción, Yuri, de que me estoy dedicando a algo que tiene un impacto eterno. Y se lo digo a los jóvenes, no hay labor más grande, más elevada, de mayor honor que ser un predicador. Y me van a disculpar todos los demás que se dediquen a otras profesiones que yo respeto. Y las respeto porque son mm, dignas de respeto. Pero para mí, no hay una tarea más grandiosa a la que Dios pueda llamar a un hombre que ser un predicador. No sé si me explicó, Claro, Yeuri. claro. Estás diciendo, Itiel, que la pasión surge de la convicción. Mm, O sea, sí, un hombre con convicciones espirituales, con convicciones acerca de su llamado, del poder de la predicación, tendrá que hablar con pasión. Es sí. algo sine qua non, ¿no? O sea, convicción trae pasión. Y ¿sabes qué me llama la atención? Y con todo respeto, en el continente americano entendemos que los predicadores europeos tienden a ser un poco apagados, un Mm. tanto pasivos, pero tú eres de Europa, nacido y criado en un ambiente bastante conservador en ese sentido de mostrar emociones, pero verte predicar a ti, Tiel, es de verdad, ver a alguien apasionado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has logrado llegar ahí? ¿Cómo puedes decir, bueno, romper esa barrera hasta cultural, diríamos, Itiel? Bueno, creo que al final uno es el resultado de las influencias que tiene en su vida, ¿no? Y uno es el resultado también de lo que se alimenta. Entonces, innegablemente, yo estoy muy influido por los predicadores de habla hispana, predicadores hispanos, latinos, y me alimento mucho de sus enseñanzas y de sus libros. Entonces, inevitablemente me arde fuego latino dentro. Gloria a Dios, Eh, gloria a Dios. pero ya que sacas el tema, quiero dar una advertencia a todos los predicadores de las Américas que están viviendo lo que podríamos decir todavía una época de, permíteme decirlo así, como de avivamiento en el continente Ujú. americano. Y puedo decir avivamiento porque literalmente los números de conversiones, de transformación de vidas, de plantación de iglesias, avalan el hecho de que la iglesia sigue creciendo y avanzando en el continente americano. Pero desde aquí, desde el viejo continente, desde el continente europeo, quiero lanzar una advertencia, la advertencia de que nosotros, siglos atrás, ya estuvimos allí. Mm, Los grandes avivamientos y despertares surgieron en la Europa protestante, con predicadores llenos de fuego, provocadores de avivamiento que transformaron literalmente países enteros. Podríamos hablar de los grandes despertares y avivamientos en Inglaterra, Reino Unido, en Alemania, en Suiza, también en los países nórdicos. Podríamos hablar de la historia y te darías cuenta de que Europa fue un continente de avivamiento.
Pero hoy, querido Yeuri, ese avivamiento no es más que un monumento del recuerdo. Ujú. Muchas de las catedrales e iglesias que se construyeron para albergar a las miles y miles y miles de personas que entregaron su vida al Evangelio, hoy no son más que destinos turísticos o incluso las han convertido en bibliotecas, salas de concierto o centros comerciales. Y hago esta advertencia porque quiero decir que la predicación debe ser generacional. Es decir, no podemos pensar que cuando uno gana un territorio, ese territorio ya pertenece a Dios para siempre, porque la tierra no tiene memoria. Hay que transferir de generación a generación los principios y las verdades, de padres a hijos, luego de hijos a sus hijos y así progresivamente, porque la Europa que fue cristiana ahora es una Europa postcristiana, Así es, así una es. Europa donde crece más rápidamente el Islam que el cristianismo y donde las ideologías más corruptas y liberales gobiernan desde las posiciones de poder. Pero no fue siempre así. Entonces quiero advertir a mis colegas, compañeros americanos, predicadores de América, que cuando consideren que ya están ganando el terreno, no olviden de que lo importante es transferir de padres a hijos las verdades del Evangelio y levantar nuevos predicadores para la nueva generación. Si no hay predicadores jóvenes que se estén levantando, si hay solo jóvenes que quieren ser influencers o youtubers o instagramers, podríamos llevarnos la sorpresa que de aquí a 30 años América sea un poco más parecida a lo que Europa es hoy. Y no Wow. queremos que sea así. Necesitamos mantener América en llamas de amor por Dios y la manera de hacerlo es teniendo predicadores que porten la antorcha de la palabra y del espíritu para prender fuego a las generaciones. Y por esa razón, Yeuri, te honro por crear este podcast para predicadores. Yo espero que muchos jóvenes lo estén escuchando y quieran convertirse en predicadores, que quieran que otros predicadores adultos, vamos a decir que tú y yo, Yeuri, somos Ya, predicadores adultos, ¿no? claro, claro, claro. Pues que ellos quieran aprender de nosotros y que nosotros queramos enseñar. Porque a veces el predicador es un poquito celoso, ¿no? De su Ujú. conocimiento y de sus técnicas y de sus habilidades. Y a veces, por una cuestión de complejo o de inseguridad, no quiere levantar a jóvenes predicadores que les puedan hacer sombra porque a veces tenemos miedo que el talento del otro opaque el nuestro. Va que el nuestro. Pero creo que lo mejor que podemos hacer, Yeuri, es ser padres de predicadores, es decir, engendrar predicadores en la nueva generación. Y ojalá que esos predicadores sean mucho mejores que nosotros, Amén. lleguen mucho más lejos, tengan más profundidad bíblica, más poder del espíritu, porque creo que eso sería la evidencia de que hemos hecho bien nuestro trabajo, Yeuri. Amén. Bueno, amigos, estamos hablando sobre predicación con pasión con nuestro querido Itiel Arroyo, predicador, escritor, conferencista, un hombre de Dios, un padre, un esposo, alguien que el Señor ama y él ama al Señor. Recuerda bien, Homiléticos, el canal del predicador, está llevando este podcast con el objetivo de que podamos seguir creciendo en el arte de la predicación cristiana. Itiel, vamos a entrar en la parte técnica, si podemos Sí. decir técnica, utilizando un título o una palabra para hacer una transferencia. ¿Cómo te preparas para la predicación, Itiel? ¿Cuál es ese proceso? Yo sé que cada predicador tiene su estilo, su forma. ¿Cómo preparas tu mensaje? ¿Cuáles esos pasos que das a la hora de preparar un sermón para exponerlo con pasión y con denuedo espiritual? Yeuri, qué buena pregunta. Y me encanta que la hagas utilizando la palabra técnica, porque
no debemos tener miedo a enfatizar que la predicación es un arte y como todo arte hay técnicas y cuanto más practicas las técnicas, más habilidoso te haces en el arte. Y yo sé que algunos aquí, que a veces son bien religiosillos, van a saltar argumentando, no, pero esto es mucho más que técnica, esto es unción del Espíritu Santo, es llamado divino. Lo sabemos y estamos de acuerdo. Es decir, partimos de la base que ser un predicador es responder a un llamado. Claro, Partimos de la base que un predicador, en primer lugar, tiene que ser un hombre ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar en él y sobre él. Partimos de la base de que un predicador debe ser alguien que ama las escrituras, ama la palabra y la estudia no solo para preparar sermones, sino que la estudia porque entiende que la voz de Dios se encuentra en ese libro y es Dios hablándole a él primeramente. Partimos de la base de esto y por favor, no penséis que lo que voy a decir ahora es más importante que esto que acabo de decir. Es decir, esta es la base, pero una vez puesta la base, el predicador que nos esté escuchando ahora necesita crecer en su técnica. claro que sí. Necesita crecer en su técnica, Es así. es necesario. Y yo podría hablar de diferentes cosas y no sé si nos dará tiempo a hablar mucho, pero déjame decirte cómo yo preparo un sermón, cuál Claro. es mi técnica de preparación de sermones. Yo lo llamo em, la técnica de no empezar un sermón con la hoja en blanco, ¿vale? Mm, Ahora voy a explicar el concepto. Si yo intento preparar un sermón sentándome en mi escritorio y tengo la hoja en blanco, yo me bloqueo mentalmente, ok, porque la hoja en blanco es aterradora para mí. Es decir, está vacía, no hay nada ahí. Entonces, experimento un bloqueo. Entonces, desde hace años incorporé la técnica de tener un bloc de notas. En mi caso, actualmente es virtual, lo tengo en mi smartphone, un bloc de notas, donde constantemente y de manera ordenada apunto prácticamente todos los días o cada 2, 3 días una frase, una idea, un concepto que me inspira. Y ese concepto, esa frase, esa idea ha podido llegar a mí pues a través de mi lectura devocional, pero también porque he escuchado otro sermón o porque estoy leyendo un libro y hay una página que me impacta y hay unos conceptos, entonces le saco una foto y lo subo a mi blog de notas, o porque he visto una película, o porque escuché una noticia, o por una conversación que tuve, y yo voy apuntando todas esas ideas que para mí son como piezas de un puzzle, que todavía no tiene forma, pero son piezas, las voy metiendo en mi blog de apuntes. Y las dejo ahí a veces durante meses. Pero cada vez que yo siento que el Espíritu Santo me dice que debo hablar de algo, me dice el Espíritu Santo, prepara un sermón sobre esta temática. La ventaja que yo tengo por usar esta técnica de el bloc de notas es que ya no empiezo desde una hoja en blanco, sino que entro a mi blog y ya tengo conceptos, ideas que estaban desconectadas, eran como piezas de un puzzle, pero que ahora de repente, cuando ya tengo una instrucción de parte del Espíritu Santo para preparar un sermón en una línea, puedo tomar esta pieza y esta otra pieza y esta otra pieza y ver de qué manera encajan. Algunos de mis mejores sermones están formados por piezas que tienen una separación en tiempo de meses o incluso de años, de mm, algo que escuché o aprendí o vi
hace años atrás y algo nuevo y ¡pum! Junto un tesoro viejo y un tesoro nuevo y lo uno para formar ese sermón que ya estaba formándose en mí desde hace tiempo. Por eso cuando alguien me pregunta, Itiel, ¿cuánto tardas en preparar un sermón? Algunos esperan que yo diga, pues bueno, tardo una semana. Mira, una semana o sí, vamos a poner el lapso de una semana, que es lo que suelo dedicar para juntar las piezas. Obviamente, cuando digo una semana, no es que estoy 8 horas al día, Claro, sino que claro. aparto un tiempo y como en el primer día estoy como intentando juntar las piezas, tardo como 2, 3 días hasta que digo, ya estoy encontrando la forma, ¿no? Entonces, puedo tardar, sí, una semana en elaborar el sermón juntando las piezas, pero ese sermón ya fue, ya las piezas ya fueron recogidas hace tiempo. Luego ya en esa misma semana, pues igual puedo ir insertando cosas, poniéndole carne al esqueleto, uniendo, pero no sé si llego a explicar hacia dónde quiero ir, Yeuri. La cuestión es que sí, puedo tardar una semana en juntar las piezas, O pero sea, yo ya... piezas que has recolectado por meses de Exacto, meditación, de estudio, de exacto. reflexión. Por eso mi desafío o mi consejo o mi recomendación para los predicadores es que se hagan con un bloc de notas o que lo tengan de manera virtual en su teléfono y que cualquier cosa que les inspire lo apunten. Incluso si ahora en esta conversación algo les ha inspirado, que no sean perezosos y digan, bueno, ya lo recordaré. La mente humana es traicionera, no lo Sí. vas a recordar. Ujú. Necesitas apuntarlo. Y una vez que lo apuntas, ya tienes ahí una pieza que puede ser una pieza clave para tu futuro sermón, que puede ser un sermón de dentro de un mes, de 6 meses o de un año, pero está ahí, está ahí lista para ti. No sé si he explicado O un sea, poquito cómo eh, elaboro. estás diciendo que tu elaboración no depende de separar un tiempo X, sino que estás preparando un sermón en el decorrer, en el desarrollo de tu vida. Cada día Exacto. estás preparando un sermón, porque cada día estás colocando piezas dentro de un bloc de notas para que dé como resultado un sermón. Pues hagamos esto como tweet, como resumen, porque me ha encantado. Un predicador siempre está preparando un sermón. Siempre está preparado. Es así, es así. O sea, su Entonces, vida es esa. hoy estoy seguro, bueno, tendría que ver, de hecho he tomado algunas notas de alguna cosa que me ha inspirado. Siempre que algo me mueve, digo, esto quizá puede mover el corazón de otro. Entonces lo apunto y después intento unir las piezas. Luego, de manera práctica, en lo que es mis técnicas, yo diría que utilizo diferentes estilos de predicación para diferentes objetivos. Hay personas que son tan puristas que solo creen que la predicación expositiva es la predicación que le agrada al Señor, ¿no? Ujú. Y me parece que eso es tener una mira un poquito reducida, porque cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que los predicadores, los profetas, los comunicadores de la voz de Dios para el pueblo utilizaban diferentes técnicas Sí, sí. para expresar el mensaje. Entonces, yo considero que un predicador tiene que tener una caja de herramientas y si quiere clavar un clavo, usa un martillo. Si quiere atornillar un tornillo, usa un destornillador. Entonces, puedes utilizar diferentes formatos de predicación para lograr diferentes objetivos, dependiendo también
la audiencia o específicamente la asignación que Dios te está dando para un momento específico. Yo no predicaría igual en un funeral que en un evento de jóvenes, Claro que no. que en una conferencia de pastores o en el Congreso ante los diputados. Es decir, yo cambiaría el registro, ¿no? Entonces creo que el predicador debe ser habilidoso utilizando diferentes herramientas de su caja de herramientas. Pero te voy a decir cuál es mi favorita, ¿vale? Mi favorita es usar una historia de la Biblia, una historia, una narración que me permita extraer principios aplicables para la vida del oyente. ¿Por qué me gusta tanto el utilizar historias de la Biblia? Porque pienso que el cerebro humano está cableado para recordar mejor en el tiempo las buenas historias. Así es. Y Así Jesús, es. Jesús lo sabía, por Claro. eso muchos de sus sermones eran Nar- parábolas, Narrativo, narrativo. narrativos. Entonces, me gusta usar una historia de la Biblia y extraer verdades de esa historia e ir aplicándolas a la vida del oyente, ¿no? Ir lanzando los principios y verdades. Lo que me encanta es eh, elegir sobre todo una idea central en esa historia, porque yo soy de los que piensa que cuando tú dices como predicador, tengo 3 puntos, punto número 1, punto número 2 y punto número 3, generalmente cuando le preguntas una semana después a la audiencia, ¿no? A los oyentes, a tu congregación, oye, ¿qué recuerdas de la predicación de la semana pasada? No son capaces de reproducir los 3 puntos. Porque Son son tres sermoncitos separados. Exacto, Yeuri, tú me entiendes, tú me entiendes. A eso me refiero. ¿Recuerdan uno que fue significativo para ellos o quizá el que mejor desarrollaste? Y yo me he dado cuenta de que prefiero, en vez de hacer 3 sermoncitos que a veces son inconexos, centrarme en una sola idea y golpearla por muchos frentes, por Ujú. muchos lados. Voy por este lado, luego por este otro, luego por este otro, y al final esa idea queda como fortalecida, integrada en la mente y el corazón del oyente. Y si logro, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, que la gente se vaya de allí recordando esa idea central que era mi objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la predicación que tú estabas nombrando en el Congreso de Hombres, era mi viña no se vende. Ujú. Y fue basada en una historia, la historia de Nabot, cuando, cuando el rey Acab viene a comprarle su viña, instigado también por Jezabel, y Nabot se para y se dice, hey, mi herencia, lo que me pertenece a mí, no está en venta. Soy responsable, no soy un hombre pasivo que se deja vender. Y fue una idea sencilla que golpeé por diferentes lugares, añadiendo anécdotas, testimonios, algún que otro versículo bíblico para fortalecer, pero es lo que la gente va a recordar al final, ese concepto. No sé si me explico, Yeuri. No, perfecto. Y estoy siguiendo paso a paso tu metodología. Comienzas recolectando información, pasas a lo que es la organización, llegas a un resumen de idea central y después a la expansión de esa idea de diferentes bloques. Es un método sumamente ilustrativo y fácil de seguir, Itiel. Bueno, se ve que tú eres un profesional en esto porque eres capaz de sintetizar de manera magistral lo que yo te expongo aquí todo entremezclado. O sea que No, pero de verdad, Itiel, siguiéndolo paso a paso es un método muy didáctico porque comienzas recolectando sin estrés. Y eso es Mm, bueno, sí, porque uno de los problemas de los predicadores es preparan un sermón estresado y dejan cosas. ya. Pero al tú estar recolectando por días, meses o semanas información, organizar esa información, resumirla en una idea central y expandirla
con una historia es excelente y fenomenal. Wow, Itiel, de verdad que Gracias, Yuri. Oye, pues me has animado ya, eh, porque creo que sería bueno que puedas escribir eso y en algún blog o algún libro para comunicadores, porque creo que puede ayudar bastante. Itiel, basado ahora, pasando de lo que sería la preparación, tú sabes que la predicación, el sermón hasta que no se predica no es un sermón, sí. es un manuscrito, es un bosquejo. Ya perfectamente la comunicación del sermón en esta última parte de la entrevista. ¿Cuáles serían esos consejos que le darías a los predicadores para que expongan con pasión la palabra? Eh, Mm. Entonación, movimiento. ¿Qué aconsejarías al predicador para que comunique con eficacia el sermón que preparó? Mira, aquí ya estamos entrando en un asunto, em, por una parte, de recursos de comunicación que nos vienen bien a todos, pero por otra parte ya hay un asunto muy subjetivo de gustos, de qué te Mm, gusta a ti. Quiero decir esto porque está claro que hay personas que prefieren escuchar un sermón de un hombre que es más pausado a la hora de hablar y hay otros que prefieren, por ejemplo, un sermón de alguien que es más estrambótico y de alguna manera pues teatraliza, ¿no? Obviamente quien me conoce a mí ya sabe que yo voy por esta segunda línea. claro que sí, tío. Y eso forma parte del gusto personal. A mí me sorprende, ¿no? Que en mi canal de YouTube yo recibo muchísimos comentarios, la mayoría, el 90% de gente que disfruta mi predicación y mi forma de predicar. Pero siempre hay un 10% de gente que no sé qué hacen en mi canal, pero están ahí, que siempre me están dando consejos de deberías ser menos dramático, deberías hablar un poquito más bajo, más pausado. Y claro, yo sé que sus consejos están bien, pero es que es una cuestión de gusto al final también. Entonces, hay que respetar que Dios engendra diferentes predicadores para poder alcanzar también diferentes personas. Así Y es. yo, honestamente, yo sé que hay personas a las que por mi estilo no voy a poder alcanzar y está bien, yo voy a tener mi misión de alcance y allí donde yo no llego, llegará Yeuri o llegará el predicador que nos está escuchando ahora en este ¿Sabes, podcast, ¿vale? Itiel? Yo tengo un pensamiento que dice, Dios no usa estilo, usa personas. Sí, sí, Dios absolutamente. con el estilo que Él te ha dado, te va a usar para llegar a cierto tipo de persona. Y yo creo, Yeuri, que hay que ser fiel a la identidad que Dios te ha dado, porque cuando Dios te llama como predicador, te llama sabiendo cuáles son tus virtudes y tus defectos, Claro, y Dios disfruta quién eres porque Él te creó. Y Él sabe que Él me creó un poco teatral y dramático y que me gusta pues eso, elevar mi voz y hacer cosas. Y yo siento que cuando predico, estoy adorando a Dios. Ay, me voy a emocionar, voy a llorar ahora. Porque siento que cuando alguien hace lo que Dios le ha llamado a hacer y lo hace siendo quien Dios lo diseñó que fuese, eso es adoración. Es amén. adoración. Entonces, Es quiero animar a la gente, a los predicadores que nos escuchan, a ser lo que Dios les ha llamado a ser, ¿no? Pero dicho esto, que era como un ánimo para que no intenten ser otra persona, que sean pues lo que Dios les ha llamado a ser. Sí que creo que hay recursos que ayudan mucho. Por ejemplo, obviamente un predicador predica la Biblia, ¿vale? Estamos de acuerdo con eso, que no estamos allí para dar un discurso motivacional basado en una película, ¿no? No, predicamos la escritura, ¿vale? Pero para predicar las verdades de la escritura podemos utilizar diferentes recursos narrativos.
recursos narrativos que hagan que nuestra predicación sea lo que yo llamo una predicación multisensorial. Ujú. Porque los seres humanos somos multisensoriales, es decir, tenemos diferentes sentidos, la vista, el oído, pero también tenemos el olfato, tenemos el gusto, tenemos el tacto. Entonces, cuanto más multisensorial sea la exposición, más fácil de recordar y llega más profundo. Por eso alguien dijo una vez que si oigo, puedo incorporar lo que oigo en un porcentaje. Si oigo y veo, todavía incorporo el conocimiento de manera más profunda, pero si oigo, veo y hago, Ujú. entonces el aprendizaje es mucho más profundo, ¿no? Entonces, un predicador puede utilizar diferentes recursos para que la experiencia del oyente sea más inmersiva. Es decir, que le activemos los sentidos. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Pues, por ejemplo, contar buenas historias, que pueden ser historias personales o historias inspiracionales para fortalecer un punto, una narración de algo, una historia, un testimonio que ayuda a fortalecer el punto, es algo magistral porque la gente se lo imagina y cuando ya Ujú. están imaginándolo, no sé si a ti te pasa, Yeuri, que tú te imaginas que estás comiendo limón y tu boca Sí, empieza a salivar claro. porque la imaginación hace que nuestros sentidos se activen. Entonces, cuando tú de repente estás contando una historia y empiezas a describir algo de esa historia, ¡oh!, la gente se mete y sus sentidos son activados. Entonces, ¡pum!, lo recuerdan mejor. Otra idea que ayuda, otro recurso que ayuda mucho es hacer preguntas. Eh, en medio de la predicación, de vez en cuando, lanzar preguntas y darle tiempo a la audiencia para que se responda a sí misma. Porque cuando haces una pregunta ya no te están escuchando solamente, se están empezando a escuchar a ellos mismos. ¿Vale? Eso es un recurso súper importante. Otro recurso es no tener miedo a los silencios. Es decir, a veces el predicador piensa que tiene que estar todo el rato hablando. Mira, cuando después de decir algo impactante, dejas un silencio de 3 segundos, de 4 segundos, cambia la atmósfera, porque de repente la gente se queda pensando en lo que acabas de decir. El silencio es tan poderoso como, por ejemplo, saber modular la voz. En algunos momentos elevarla y en otros momentos bajarla y casi susurrar. Ir en algún momento muy rápido y después ser lento y marcar mucho las palabras. Em, También ayuda el poder utilizar algunos recursos visuales. Hoy en día tenemos pantallas LED en muchas de nuestras congregaciones, utilicémoslas, pero también podemos usar objetos. Os he dicho varias cosas y alguno puede decir, eso es una payasada, eso es hacer de la predicación un circo. Te voy a decir algo, si tú piensas que lo que te estoy diciendo es una payasada o hacer de la predicación un circo, vuelve a leer tu Biblia, porque todos los profetas del Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo y los apóstoles en el Nuevo, utilizaron todos estos recursos que yo acabo de decir. Contaron historias, hicieron preguntas, supieron guardar silencio, elevaron la voz o la bajaron, y más en una época donde no había microfonía, Ujú. utilizaron elementos físicos. Muchos de los profetas usaban elementos físicos para comunicar el mensaje. Es decir, eran predicadores multisensoriales, multisensoriales. Y creo que es bíblico utilizar todos estos recursos. Wow, Itiel, excelente. Buenos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Itiel, por tu tiempo. Hemos sido edificados, hemos sido bendecidos, inspirados para llevar una predicación con pasión. Itiel, en un minuto, si tuvieses que darle un consejo a un predicador,
a un joven que verá esta entrevista, o un predicador ya de experiencia, alguien que desea mejorar su predicación y ser usado por Dios, ¿qué le dirías a ese predicador, Itiel? Habría mucho que decir, pero yo diré algo que me ha ayudado mucho. Eh, un predicador se afila con otro predicador. Busca predicadores, sea amigo de predicadores, no tengas miedo de compartir con esos predicadores lo mejor de ti y también lo peor de ti. Tus logros y tus fracasos, tus técnicas, pero también tus preguntas. Ten amigos predicadores. No seas un predicador solitario. Ayuda muchísimo no tener quizá 20 amigos predicadores, pero tener 2 o 3 amigos predicadores a los que puedes llamar por teléfono, con los que puedes quedar a comer y hablar de lo que solo los predicadores hablan, porque somos una tribu muy especial. Y creo que tener buenos amigos predicadores es el mejor consejo que puedo dar a esos predicadores que tristemente se sienten muy solos. Porque a veces el predicador se siente solo, Yeuri, y creo que por eso tu podcast, este programa, es tan importante, porque creo que une corazones de predicadores. Entonces, ese sería mi consejo para terminar. Muchas gracias, mi querido Itiel. Bendiciones para ti, para tu familia. Estamos muy felices de lo que el Señor sigue haciendo contigo y seguiremos orando para que Dios te use con poder. Querido hermano y amigo, gracias, predicador, por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga y que puedas seguir creciendo en el arte de la predicación cristiana. Bendiciones.